Gracias por tu energía, carisma y simpatía, que nos regalaron tantos momentos de alegría. Nunca tuviste... Bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Hoy nos toca hablar de una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo en México. Un hombre que marcó una era en la televisión, un conductor cuya presencia era sinónimo de polémica, humor y un estilo inconfundible. Pero también una persona que, en los últimos años, enfrentó una batalla silenciosa contra la enfermedad, una lucha que lo llevó al límite y que, tristemente, terminó con su partida. Daniel Bisoño no solo fue una figura mediática, sino alguien que, con su irreverencia y carisma, dejó una huella imborrable en la televisión mexicana. Sin embargo, su historia no estuvo exenta de controversias, desafíos personales y momentos que pocos conocen. Hoy, haremos un recorrido por los episodios más impactantes de su vida, los altibajos que enfrentó y los últimos momentos que conmovieron a sus seres queridos y seguidores. Una historia que merece ser contada, con todo lo que implica. Acompáñanos en este relato que nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y el impacto que deja a quien, para bien o para mal, nunca pasó desapercibido. Anímicamente él pues, está bajoneado, está triste. Claro. No vemos el final del túnel. El ambiente en el hospital se sentía denso, casi irreal. Luego de meses de lucha, de idas y venidas entre médicos, tratamientos y una esperanza que parecía desvanecerse poco a poco, Daniel Bisoño finalmente se despidió de sus seres queridos. No fue una despedida abrupta, sino un adiós pausado, donde aquellos más cercanos a él pudieron decirle lo que tal vez en otro momento no se habrían atrevido. Desde el primer momento en que se supo la noticia, el mundo del espectáculo en México quedó en shock. Era difícil imaginar la televisión sin la presencia de Bisoño, un hombre que con su estilo irreverente, mordaz y sin filtros, había logrado marcar una era en la farándula mexicana. Los mensajes de condolencias no tardaron en llegar, pero fue Pati Chapoy, su compañera de años en Ventaneando, quien dio la noticia de manera oficial. Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisoño falleció. Salgo del baño y veo a Magda con un camisón de Mimi, con los pies como siempre. El luto se apoderó del gremio, y es que, aunque su figura siempre estuvo rodeada de polémicas, nadie podía negar su talento para el espectáculo. Bisoño no era un conductor convencional, no se limitaba a leer notas o hacer preguntas suaves, él iba al grano, decía lo que pensaba y, aunque eso le trajo más de un enemigo, también le aseguró una legión de seguidores que admiraban su franqueza. El deterioro de su salud había sido tema de conversación en los últimos meses. Se rumoreaba de todo, desde recaídas hasta hospitalizaciones de emergencia, pero lo cierto es que todo comenzó a cambiar drásticamente tras el trasplante de hígado al que se sometió. Lo que en un inicio parecía una solución para mejorar su calidad de vida, poco a poco se convirtió en un proceso cuesta arriba, con complicaciones que lo fueron debilitando cada vez más. Siento que empiezo a ahogarme y quería yo respirar y no podía. Y entonces pego en la parte del lado de la cama. Los médicos hicieron lo posible, sus amigos y familiares estuvieron a su lado, pero había algo en el aire que indicaba que el desenlace era inevitable. El Muñe, como era conocido, dejó un vacío que difícilmente alguien podrá llenar en la televisión mexicana. Durante los últimos meses, las visitas al hospital se volvieron una rutina en la vida de Daniel Bisoño. Aunque intentaba mantener el ánimo en alto, la realidad era que su estado de salud se había vuelto cada vez más frágil. Se rumoraba que los tratamientos no estaban dando los resultados esperados y que las complicaciones seguían en aumento. Pero todo se tornó más grave cuando fue ingresado a terapia intensiva por una infección en las vías biliares. A partir de ese momento, la incertidumbre se apoderó de su círculo cercano y de sus seguidores. Había quienes mantenían la esperanza de que lograría recuperarse, pero otros no podían ignorar que su estado era delicado. El tiempo en terapia intensiva fue breve y tras unos días en el hospital, la noticia que nadie quería escuchar fue confirmada por Pati Chapoy. Entonces, ya sabes, un internista que se encarga de eso, la hepatóloga que se encargó de ver el hígado, que... Con su característico tono serio, la titular de Ventaneando dio a conocer que Daniel Bisoño había fallecido. La noticia se esparció rápidamente. En cuestión de minutos, el mundo del espectáculo se volcó en mensajes de despedida y homenajes. Ventaneando, el programa que había sido su casa por tantos años, no tardó en pronunciarse. A través de su cuenta oficial de X,
publicaron un emotivo mensaje. Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar. Nuestro querido Daniel Bisoño acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado. O subir porque sentía que me desmayaba. Durísimo. Este proceso fue tremendo. Termino de... La reacción del público no se hizo esperar. Desde fanáticos hasta colegas del medio expresaron su pesar, recordando el impacto que Bisoño tuvo en la televisión mexicana. Y es que su trayectoria no era cualquier cosa. Desde muy joven, había incursionado en los medios, pero fue en Ventaneando donde encontró su lugar definitivo. Y ahí estuve, y me bañaban, yo me acuerdo que muy a gusto en plástico, así como la piedad de mi querido. Desde su llegada en 1997, se convirtió en una pieza clave del programa, formando una de las duplas más icónicas junto a Patti Chapoy. Su estilo era inconfundible. Con un humor ácido y un análisis sin filtros, logró hacer de la farándula un espectáculo en sí mismo. No se guardaba nada y eso, aunque a veces le costó críticas y polémicas, también le ganó el cariño del público que disfrutaba de su manera de contar las cosas. La trayectoria de Daniel Bisoño en los medios fue mucho más que su papel en Ventaneando. Aunque ese programa fue su plataforma más emblemática, su presencia en la televisión se extendió a otros formatos, y su versatilidad lo llevó a incursionar en el teatro y la radio. ¿Cómo crees? Radio. Sí, Radio, teatro. radio. No, pero si lo invito a las películas y todo, me digo, o sea, ¿en serio? De marionetas, ya ves que... A lo largo de los años, participó en distintos proyectos de comedia y entretenimiento que demostraron que su talento no se limitaba a los chismes de la farándula. Era común verlo en puestas en escena donde su capacidad para la comedia brillaba con fuerza. Su estilo sarcástico y su facilidad para improvisar lo hacían perfecto para el género, y quienes lo vieron en el teatro lo recuerdan como un showman nato. Jalar para las obras de teatro y todo, y a mí me encantaba esto y por eso fue que seguí en ese camino. Ya estudié en Televisa, fíjate, ¿quién iba a decir? En la radio, tampoco se quedó atrás, llevando su irreverencia a otro nivel con espacios donde podía hablar sin filtros y con la misma mordacidad que lo caracterizaba en la televisión. Si algo definió a Bisoño a lo largo de su carrera fue su lengua afilada. No tenía miedo de decir lo que pensaba y eso, aunque le generó innumerables controversias, también le ganó el respeto de un público que lo admiraba precisamente por su franqueza. Nunca se mordía la lengua, y eso lo llevó a protagonizar fuertes enfrentamientos con celebridades del medio, quienes muchas veces terminaban en discusiones públicas con él debido a sus comentarios sin censura. En radio, creo. Y luego iba a dar conciertos Luis Miguel y dijeron que todos los datos estaban en ese teléfono. Entre los momentos más recordados de su carrera se encuentran sus discusiones con figuras del entretenimiento, sus opiniones sin filtros sobre escándalos de la farándula y su firme defensa del periodismo de espectáculos sin restricciones. Su lema parecía ser: si lo vas a decir, dilo de frente, y así fue como, a lo largo de los años, se convirtió en una de las voces más temidas, pero también más respetadas del medio. Para sus seguidores, Bisoño no solo era un conductor, sino un personaje que transformaba los chismes en espectáculo. Su irreverencia se convirtió en su sello, y aunque sus comentarios le generaban más de un problema, lo cierto es que su autenticidad nunca estuvo en duda. Para bien o para mal, siempre dijo lo que pensaba, y esa era la esencia que lo hacía único en la televisión mexicana. Los últimos años de Daniel Bisoño estuvieron marcados por complicaciones de salud que lo obligaron a pausar su carrera en varias ocasiones. Público, la verdad, me dieron de alta ya, pues como ustedes saben, un problema hepático me hizo... Aunque siempre se mostró como una persona fuerte y con gran sentido del humor, las hospitalizaciones se volvieron recurrentes y encendieron las alarmas entre sus seguidores. En 2023, su estado se hizo más delicado cuando tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica debido a problemas hepáticos. Aquella cirugía fue solo el inicio de un proceso difícil, pues poco después comenzaron a surgir nuevas afecciones que lo mantuvieron fuera del ojo público por largos periodos. A pesar de ello, cada vez que tenía la oportunidad, Bisoño intentaba transmitir tranquilidad y aseguraba que estaba enfocado en su recuperación. Un medicamento, ningún tipo de aparato que realmente lo pueda sustituir por completo. Wow. Su ausencia en Ventaneando no pasó desapercibida. Los rumores comenzaron a circular rápidamente, algunos exagerando la gravedad de su estado y otros asegurando que ya no regresaría al programa.
Tanto su familia como sus compañeros de trabajo salieron al paso para desmentir especulaciones y explicar la situación con mayor claridad. Sin embargo, el interés del público por saber cómo se encontraba no disminuyó. Cada nueva actualización sobre su salud generaba todo tipo de reacciones. Mientras algunos esperaban con ansia su regreso, otros temían que la situación fuera más grave de lo que se decía públicamente. En redes sociales, sus seguidores manifestaban su apoyo, recordando momentos icónicos de su trayectoria y expresando su deseo de volverlo a ver en la pantalla. No dar marcas, ¿verdad? Sí. Bueno, pero había cactus, entonces yo pensé que era una versión de playa del hospital. A pesar de las complicaciones, Bisoño nunca perdió su esencia. En cada mensaje que compartía, ya fuera a través de entrevistas o publicaciones en redes, mantenía su tono característico con la misma chispa que lo hizo destacar en la televisión. Pero con el paso del tiempo, su estado se fue deteriorando y aunque intentaba mantenerse optimista, los efectos de su enfermedad se hicieron cada vez más evidentes. Daniel Bisoño trascendió más allá de ser un simple conductor de espectáculos. Su presencia en la televisión mexicana dejó una huella profunda en varias generaciones de espectadores. Para algunos, era un personaje irreverente que le sacaba carcajadas con sus comentarios sin filtro. Para otros, un comunicador incómodo que no tenía miedo de decir lo que pensaba. No, porque no hay ningún problema. Claro. Me hicieron electrocardiograma totalmente. El corazón, perfecto. Sin embargo, tanto seguidores como detractores coincidían en algo: su estilo era inconfundible. Su impacto no solo se reflejaba en la audiencia, sino también en el gremio periodístico. Colegas y nuevos talentos del espectáculo lo vieron como una referencia, una figura que había aprendido a moverse en un medio complicado y que, con su peculiar manera de hacer televisión, marcó la pauta para un tipo de periodismo de entretenimiento que no tenía miedo a la polémica. A lo largo de su carrera, Bisoño siempre habló sin tapujos, y cuando su salud comenzó a deteriorarse, tampoco ocultó la pesadilla que vivió. En varias ocasiones, compartió detalles sobre los difíciles momentos que enfrentó antes de recibir un diagnóstico claro. Es que yo digo cosas, pero nomás por hacer reír, y él se enoja mucho, ¿no? Entonces, porque... Según relató, pasó casi 3 años convencido de que sufría de hemorroides, un problema que, aunque doloroso, parecía manejable. Sin embargo, la realidad era mucho más grave de lo que él mismo imaginaba. La incertidumbre lo llevó a pensar en los peores escenarios. Hubo momentos en los que creyó que tenía leucemia o algún tipo de cáncer, pues su cuerpo comenzó a deteriorarse a una velocidad alarmante. Perdió peso de manera drástica y llegó al punto en el que apenas podía caminar sin agotarse. Cada día se sentía más débil y sin respuestas claras sobre lo que realmente le estaba pasando. Desde su juventud, había lidiado con problemas de sobrepeso, una situación que lo hizo obsesionarse con dietas y tratamientos para bajar algunos kilos. Esta fortaleza que tiene. Fortaleza, los mismos médicos nos lo han dicho, por mucho menos de esto la gente fallece. Pero esta vez, la pérdida de peso no era algo que él estuviera buscando. La enfermedad se había apoderado de su cuerpo sin que él pudiera hacer mucho para detenerla, convirtiendo su vida en una lucha constante contra un mal que parecía avanzar sin freno. Los años de dietas extremas, tratamientos para bajar de peso y jornadas de trabajo sin descanso comenzaron a pasarle factura a Daniel Bisoño. Al principio, parecía algo manejable, una simple consecuencia de su ritmo de vida acelerado, pero con el tiempo, su organismo comenzó a resentirlo de manera alarmante. Lo que alguna vez fue un esfuerzo por verse y sentirse mejor, terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. Lo primero que le detectaron fue una elevación en los niveles de azúcar en la sangre. Amiga, una gran profesional, y nos queremos mucho, Almita, entonces pues venimos a apoyarla. No era algo para alarmarse de inmediato, pero requería atención médica. Sin embargo, como muchos otros, Bisoño dejó pasar el tiempo. Su agenda no le permitía detenerse para un chequeo completo, y en su cabeza no había razón para preocuparse de más. Pero la situación no mejoró. Su cuerpo le enviaba señales de que algo no estaba bien, y cuando los malestares se volvieron constantes, decidió llamar al pediatra de su hija, confiando en su criterio para orientarlo. El médico le recomendó hacerse una serie de estudios, y aunque al principio parecía algo rutinario, jamás imaginó que los resultados pondrían su vida en peligro.
Los exámenes revelaron una serie de problemas graves. Anemia, presión arterial baja, niveles elevados de azúcar y, para sorpresa de todos, parásitos en el estómago. Pero lo peor estaba por venir. Y fue muy simpático, me llamó mucho la atención. Es algo de lo que te platicaba Mónica. Entre las pruebas que le realizaron, el médico sugirió que se hiciera un test de VIH y fue ahí donde el conductor recibió uno de los golpes más duros de su vida. El resultado inicial fue positivo. El mundo se le vino abajo. De un momento a otro, su mente se llenó de pensamientos oscuros, de miedo, de incertidumbre. Lo primero que se le vino a la cabeza fue su hija, cómo iba a dejarla, cómo su vida podía cambiar por completo en un abrir y cerrar de ojos. Esa noche no pudo contener las lágrimas, el insomnio lo consumió y el miedo lo paralizó. En su desesperación, solo quería comenzar el tratamiento antirretroviral cuanto antes, pero el médico le sugirió repetir la prueba. De ser positiva nuevamente, enviarían la muestra a un laboratorio en Estados Unidos para un análisis más detallado. Es que de repente la gente no hagan caso más que a los medios serios. Ya no saben qué inventar absolutamente. Sin embargo, si el nuevo resultado era negativo, lo contactarían al día siguiente para darle tranquilidad. Esa espera se convirtió en una de las más angustiantes de su vida. Sin embargo, esa llamada tan esperada no llegó y Daniel temía lo peor. Sin decirle a nadie, lloraba amargamente mientras esperaba noticias. El fin de semana transcurrió con la creencia de que la muerte lo acechaba. Finalmente, el lunes decidió llamar nuevamente al médico, quien le informó que no habían trabajado durante el fin de semana, pero que ya tenían los resultados y eran negativos. A pesar de que los resultados de la segunda prueba descartaron la enfermedad que tanto temía, la salud de Daniel Bisoño seguía en declive. Pero el tratamiento fue tremendo. Fuerte. O sea, no podía yo bajar la escalera del teatro para bailar con la gente en Lagunilla. No tardó mucho en experimentar una complicación aún más grave, la ruptura de unas varices esofágicas, una condición que lo llevó al quirófano de emergencia. La intervención era necesaria para suturar las varices y evitar que otras se rompieran, pero el procedimiento no estaba exento de riesgos. Fue entonces cuando vivió uno de los momentos más críticos de su vida. La gravedad de la situación lo llevó a terapia intensiva, donde permaneció durante varios días, al borde de la muerte. Pero lo que más lo marcó no fue el miedo a la operación en sí, sino la despedida que tuvo que hacer antes de ingresar. En ese instante, tuvo que decirle adiós a su hija, Micaela, sin saber si volvería a verla. La angustia de ese momento lo destrozó por completo. Mientras él intentaba contener las lágrimas, su pequeña no terminaba de entender la gravedad de la situación. Para Daniel, ese fue el momento más doloroso que había vivido hasta entonces. Mientras esperaba en la sala previa a la operación, no podía evitar escuchar las conversaciones de los médicos. Sabía que el riesgo era altísimo. Había una posibilidad real de que no despertara de la anestesia, de que su cuerpo no resistiera y cayera en coma, o peor aún, que no saliera con vida del quirófano. Todo indicaba que su situación era extremadamente delicada y que el margen de error era mínimo. Milagrosamente, logró superar la intervención y comenzó su proceso de recuperación en casa. Pero la pesadilla no terminaba ahí. Ver a sus padres asumiendo el rol de cuidadores fue un golpe duro para él. Cuemanco, no hombre, ya sabía yo que por lo menos dos estuvieran ahí en Calzada de Tlalpan y Periférico que querían a fotógrafo. Luego otros en Perizo. Sentía que la ley de la vida se había volteado y que no era justo que sus padres, ya en una edad avanzada, tuvieran que cuidarlo como si fuera un niño enfermo. Esa inversión de papeles lo llenaba de tristeza y frustración. Conforme recuperaba fuerzas, comenzó a notar que los rumores sobre su estado de salud no cesaban. Se decían muchas cosas, y muchas de ellas eran completamente falsas. En distintas revistas y programas de espectáculos circulaban especulaciones sobre su condición, y lo que más le molestaba eran las afirmaciones que aseguraban que padecía cirrosis como consecuencia de supuestos excesos. Harto de las especulaciones, decidió enfrentar la situación y desmentir públicamente los rumores. Aclaró que su enfermedad no tenía relación con el alcohol ni con una vida de excesos, como algunos aseguraban. Su molestia se intensificó cuando se dio cuenta de que incluso se habían publicado notas asegurando que había fallecido. Bisoño no se quedó callado.
Expresó su indignación ante la difusión irresponsable de noticias falsas, especialmente porque muchas de ellas podían llegar a oídos de su hija en el futuro. Es que de repente la gente no hagan caso más que a los medios serios. Ya no saben qué inventar absolutamente. Sabía que Micaela podría encontrarse con esas mentiras algún día, y eso le preocupaba más que cualquier otra cosa. No quería que creciera con la idea equivocada de lo que realmente había ocurrido. A pesar del enojo que sentía por la situación, tomó una decisión firme: no permitiría que la prensa dañara su imagen con chismes infundados. Aseguró que estaba comprometido con su recuperación y que, después de haber vivido una experiencia tan cercana a la muerte, lo último que quería era volver a pasar por algo similar. Por ello, comenzó a cuidarse más que nunca. Sabía que su cuerpo no resistiría otra crisis de salud como la que había vivido. Estaba decidido a priorizar su bienestar y a mantenerse estable para evitar que su hija volviera a verlo en una situación tan crítica. Vean ustedes cómo él empieza a ver. Ay, Dios, puede ser su hijo. Un beso, corazón. A ver. Sin embargo, su vida personal también estuvo marcada por momentos difíciles. A lo largo de su trayectoria en el medio del espectáculo, siempre estuvo en el ojo del huracán, y no solo por su trabajo en la televisión. Enfrentó 2 divorcios, pero fue el segundo el que más impacto tuvo en su vida, ya que significó un distanciamiento con su hija Micaela. Ese episodio fue uno de los más complicados de su historia, y aunque intentó sobrellevarlo de la mejor manera, la situación lo afectó profundamente. Al convertirse en una figura pública, la vida de Daniel quedó expuesta a la mirada del público. Un ejemplo de ello fue en 2014, cuando se comprometió con Cristina Riva Palacio, tras haber pasado por un divorcio con Mariana Zavala. Los eventos relacionados con su vida amorosa y sus relaciones fueron seguidos de cerca por los medios y el público en general. Cierto, la boda de Daniel también fue un evento que recibió cobertura mediática y fue ampliamente publicado. Cuando nació su hija, por supuesto que fue un acontecimiento que decidió contar. Efectivamente, pasados 2 años, Daniel se enfrentó a una serie de escándalos cuando su comadre, la actriz cubana Raquel Vigorra, reveló grandes y oscuros secretos sobre el conductor. Estos eventos causaron conmoción y generaron un gran revuelo mediático en torno a la vida personal de Daniel. El conflicto entre el conductor y Raquel Vigorra escaló a tal grado que terminaron su amistad. En este momento, pero está mucho mejor. Y entonces hoy se le hizo una pequeña fiesta aquí. Durante varios meses, la enemistad entre ellos fue objeto de atención y se habló ampliamente de esta situación en los medios de comunicación. La ruptura de su amistad generó especulaciones y rumores que alimentaron aún más la controversia en torno a su relación. El conductor se sintió profundamente traicionado, ya que consideraba a Raquel como parte de su familia. Nunca imaginó que Raquel y su esposo apoyarían a su entonces esposa Cristina para presentar una denuncia en su contra. Esta traición intensificó la tensión y el conflicto entre ellos, generando un impacto significativo en su relación personal y en su entorno mediático. Además de los conflictos mencionados, las revistas del corazón continuaron alimentando especulaciones y rumores sobre la orientación sexual de Daniel Bisoño. A pesar de que en el pasado había expresado públicamente su rechazo hacia la comunidad LGBT, la atención de los medios hacia este aspecto de su vida personal generó una mayor controversia y debate. Las publicaciones sensacionalistas amplificaron estas discusiones y añadieron una capa adicional de complejidad a la vida pública de Daniel. Pronto le llegó la separación de su esposa en medio de otro escándalo donde fue acusado de violencia doméstica. En ese momento, varios medios de farándula publicaron noticias sobre supuestas capturas de Daniel Bisoño junto a un joven de 24 años en un antro gay. Las revistas tenían la fotografía de Daniel en su portada. El escándalo había inundado la prensa y las redes sociales. Daniel Bisoño sorprendió a todos al decidir finalmente abordar los cuestionamientos sobre su orientación sexual. Como todos nosotros y usted en su casa también, es libre de hacer con su vida personal lo que quiera. Yo no tengo... Utilizando las cámaras del programa Ventaneando, lanzó un mensaje contundente y claro para abordar el tema. Las polémicas siempre fueron una constante en la carrera de Daniel Bisoño. Su estilo directo y mordaz lo llevó a protagonizar múltiples enfrentamientos, tanto con figuras del espectáculo como con sus propios compañeros de trabajo. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando criticó a Chiquis Rivera tras ser contratada para hacer publicidad de un restaurante.
Sus comentarios desataron un debate en los medios y redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes lo apoyaban y quienes lo consideraban innecesariamente cruel. Una opinión personal casi siempre enfocada en hacer reír al público. No me atrevo a... Otro episodio que causó revuelo fue su burla a Pedro Sola por haber comprado una mochila de bajo precio. Lo que parecía una broma interna entre colegas terminó generando controversia, pues muchos consideraron que su comentario había sido de mal gusto y poco empático. Incluso dentro de Ventaneando, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con su actitud, aunque su jefa, Patti Chapoy, en varias ocasiones respaldó su estilo y su forma de hacer televisión. A pesar de la controversia, Bisoño siempre se mantuvo firme en su manera de expresarse. Sabía que su humor no era del agrado de todos, pero también entendía que era precisamente ese tono irreverente lo que le había dado un lugar en la televisión mexicana. Sin embargo, todo cambió cuando estuvo a punto de morir. Pero no le salió entonces, ahora fueron, tanto Andrea, que están en su derecho también, o sea, sí, fueron a... Después de haber enfrentado su momento más crítico de salud, Daniel confesó que su perspectiva de vida había cambiado por completo. Dijo que, tras haber sentido la muerte tan cerca, quería hacer ajustes en su vida, principalmente convertirse en una mejor persona. Estas experiencias suelen llevar a la reflexión y, en su caso, lo hicieron mirar hacia su pasado con una mezcla de nostalgia y aprendizaje. La vida de Bisoño fue un sube y baja constante. Entre escándalos, decisiones polémicas y descuidos en su salud, atravesó momentos difíciles que pusieron a prueba su resistencia. Sin embargo, poco a poco su salud comenzó a mejorar, gracias al apoyo incondicional de sus padres, quienes nunca se alejaron de su lado. Daniel Bisoño nació el 19 de mayo de 1973 en la Ciudad de México. Recién había cumplido 50 años y, con su imponente estatura de 1.93 metros, era imposible que pasara desapercibido. A Daniel Bisoño lo que más le gustaba era reírse de sí mismo. Nada mejor que eso para seguir adelante en la vida. La experiencia cercana a la muerte que vivió en el hospital lo marcó profundamente, llevándolo a reflexionar sobre su carrera, sus relaciones y todo lo que hasta ese momento había construido. Su legado vivirá a través de sus incontables participaciones en la televisión y en la memoria de quienes lo apreciaban. Sin duda, el medio del espectáculo en México no será el mismo sin su presencia. Desde aquí en Tutoriales Gerberín, enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable. Que su recuerdo permanezca en los corazones de quienes lo admiraron y compartieron momentos con él. Si esta noticia te impactó, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios y compartir este video para que más personas conozcan la historia de Daniel Bisoño. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más contenido sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video. Complejos Daniel sabía cómo levantar el ánimo. Novia mía, novia mía.